Bienvenido de nuevo al curso de bolsa gratuito. Si eres nuevo en el canal, te recomiendo pulsar este enlace para hacer el curso de bolsa desde cero. En el vídeo de hoy vamos a comenzar a explicar los ratios de valoración empezando por el PER. Antes de aprender cómo calcular el valor intrínseco de una empresa, necesitamos conocer los mejores ratios que existen en bolsa para poder calcular el valor real de cada empresa. Por lo que en este vídeo vas a aprender qué es el PER, cómo calcularlo, qué tipos de PER hay, cómo saber si una empresa está cara o barata mediante el PER y quédate hasta el final para saber si el PER es o no un buen ratio de valoración y descubrir la web que muestra el PER estimado a futuro de casi cualquier empresa por analistas profesionales. ¡Vamos a ello! Lo primero que debemos saber es que el PER es simplemente un ratio de valoración, es decir, solo es una métrica que algunos inversores utilizan para saber si una empresa está sobrevalorada o infravalorada basándose en los beneficios de la compañía. En resumen, esta métrica solo nos indica el precio que estamos pagando por el activo que estamos comprando. Según Peter Lynch, el PER indica el número de años que vamos a tardar en recuperar nuestra inversión. Hagamos un ejemplo práctico y muy sencillo. Imagina que compramos una vivienda cuyo valor de mercado es de 100.000 euros y nuestra intención es ponerla en alquiler a un precio de 700 euros mensuales, que multiplicados por 12 meses serían 8.400 euros anuales. Para saber el PER de esa vivienda debemos dividir los 100.000 euros que invertimos inicialmente entre los 8.400 euros anuales, dando como resultado un PER de 12 veces, por lo que, según Lynch, tardaremos 12 años en recuperar nuestra inversión. Las siglas de PER significan Price to Earning Ratio, que en español se traduce como relación entre precio y beneficio. Para calcular el PER de una empresa en bolsa, lo único que debemos hacer es dividir el precio de la acción de una compañía entre los beneficios por acción. También podemos hacerlo dividiendo el market cap o capitalización bursátil entre los beneficios de la compañía. De esta forma tan sencilla podemos hacernos una idea de cuántas veces estamos pagando por los beneficios del negocio. Veámoslo con un ejemplo. Vamos a calcular el PER de Google. Para poder hacer esto debemos distinguir entre los dos tipos de PER que existen. Por un lado está el PER que usa los beneficios trailing y por otro el PER que usa los beneficios forward. Vamos a comenzar por los datos trailing para calcular el PER. Estos simplemente dividen el precio de una acción entre los beneficios por acción que ya ha reportado la compañía, por lo que son los beneficios actuales. Este tipo de PER solo muestra lo cara o barata que está una empresa en el momento actual. Con los datos forward la fórmula es la misma, a excepción del denominador, que es una estimación de los beneficios futuros de la compañía que estamos analizando. Por ello, lo que estamos haciendo es estimar si ese PER va a aumentar o disminuir en el futuro, y si el precio actual que estamos pagando por un activo podría reducirse en los próximos años y acelerar así la rentabilidad de la inversión. Aprender a estimar estos beneficios es la parte más compleja y que más trabajo y experiencia requiere. En los próximos vídeos hablaremos de cómo hacer estimaciones de beneficio futuro de una compañía, así que no olvides suscribirte, dar like y activar la campanita para no perdértelo, crack bursátil. Vamos a seguir con Google. Si queremos calcular su PER basándonos en los datos trailing para saber cuál es su PER actual, podemos hacerlo de una forma muy simple, ya que en la mayoría de webs nos aparece la cifra ya calculada. Si vamos a Investing, que es una web de la cual ya tienes un vídeo para practicar en una cuenta demo en este canal, lo único que debemos hacer es buscar la empresa de Google que cotiza bajo el nombre de Alphabet y podemos ver que el PER ya está calculado. Para calcular ese PER de 34 veces, lo único que han hecho en esta web es coger el precio de la acción actual, que es de $1.515 por acción, y dividirlo entre el último beneficio por acción reportado por la empresa, que es de $44,22 por acción. Con esto tendríamos el PER actual. Y ahora vamos con el más interesante y funcional, el PER basado en datos forward.
Es cierto que hacer estimaciones sobre beneficios requiere muchas horas de trabajo y no siempre vamos a acertar, ya que siempre pueden ocurrir imprevistos. Por ello, voy a recomendarte una web donde analistas profesionales hacen estimaciones de beneficio de las compañías y del PER estimado para los próximos años, lo que puede ayudarte bastante en tus análisis y en tu aprendizaje como inversor. La web se llama Market Screener. Lo único que debemos hacer es escribir el nombre de la empresa, en este caso Google, clicamos en ella y después vamos a la pestaña Financials. Y aquí podemos encontrar un gráfico con la estimación de beneficios según los analistas para los próximos 2 años, que es el net income, que como podemos ver es de 46.000 millones de dólares. Y también tenemos este dato en la tabla de abajo. Si vamos a la tabla de arriba podemos ver el PER pasado y el PER estimado hasta 2022, que es de 22 veces, por lo que podemos decir que estamos pagando PER 22 del año 2022. Si vamos a la gráfica de abajo a la derecha tenemos los mismos datos sobre el PER, pero además tenemos también el PER medio de la compañía durante los últimos 10 años, que es de 29 veces. Por ello, si usamos el PER basado en datos trailing, podemos ver que actualmente Google cotiza a PER 23 y esto es algo por encima de la media de 29 veces que suele cotizar Google. Pero si tenemos en cuenta el PER basado en datos forward, la empresa cotiza a PER 22 del año 2022, por lo que sabemos que en el futuro Google estará algo infravalorado respecto a su PER medio. Está bien que uses estos datos, pero te recomiendo formarte bien y analizar el negocio en su totalidad para poder hacer las estimaciones por ti mismo, crack bursátil. Como acabamos de ver, el PER futuro de Google es inferior al actual, debido a que la estimación de beneficios futuros es superior a la actual. Por ello, si actualmente cotiza a PER 34 con unos beneficios de $44 por acción y en los próximos resultados de 2021 reportan unos beneficios por acción de $57, si lo dividimos entre el precio de su acción, que es de $1.515, la empresa pasará de PER 34 a PER 26, por lo que en el futuro la empresa estará más barata. Pero recuerda que esto también sucede a la inversa. Vamos a verlo. Si una compañía que cotiza a $10 por acción y su beneficio es de $1 por acción, esta empresa estaría cotizando a PER 10, por lo que aparentemente está barata. Pero si es una empresa con malas perspectivas y en sus próximos resultados reporta $0,5 de beneficio por acción y dividimos su precio de $10 entre esos $0,5, la empresa pasaría a valer PER 20 del próximo año, por lo que la acción pasaría a estar más cara de lo que estaba previamente. Pero después de todo esto, ¿cómo sabemos si la empresa está cara o barata mediante el PER? Lo primero que debes saber es que el PER medio de la bolsa es de unas 15 veces durante más de 90 años. Pero para saber si una empresa está cara o barata a través del PER, no deberías compararla solo con el PER medio de la bolsa. Lo ideal sería primero ver su PER histórico medio, como ya hemos visto antes en Google. Y ahí tenemos un baremo en el que fijarnos si la empresa sigue creciendo al mismo ritmo. Una vez lo comparemos con su PER medio, deberíamos buscar empresas del mismo sector, sacar el PER medio de este conjunto de empresas rivales y después compararlo con la empresa que estamos analizando. A su vez, debemos tener en cuenta el crecimiento de los beneficios forward de las empresas rivales, ya que las empresas con mayor crecimiento pueden cotizar a precios más elevados que su competencia. Y por último, llegamos a la pregunta más importante del vídeo. ¿Es realmente útil el PER? Aquí la respuesta es un poco ambigua. El PER es un ratio usado por muchos inversores y a su vez es el más fácil de calcular y puede ser útil calcularlo en muchas empresas. Sin embargo, este ratio tiene dos grandes inconvenientes. El primero es que no tiene en cuenta la deuda ni el apalancamiento operativo de la empresa, por lo que no sabemos el riesgo que tiene la empresa, ni el plazo de vencimiento de la deuda, ni los tipos de interés que tiene la compañía. El segundo inconveniente es que el beneficio reportado por la empresa puede ser menor a la generación real de efectivo de la empresa. Me explico. Una empresa puede reinvertir parte de sus beneficios para conseguir crecer a un ritmo superior. Generalmente estas inversiones son en CAPEX de crecimiento, adquisiciones, gastos en I+D o marketing y algunas otras partidas contables.
Todos estos gastos suelen formar parte de la depreciación y amortización de los estados contables. También puede suceder que una empresa venda un activo fijo, como por ejemplo un edificio, y el beneficio neto de la empresa en ese año en concreto se vería aumentado por esa ganancia excepcional, la cual no es un aumento de los beneficios por un aumento de la demanda, sino algo ocasional. Por ello, en mi opinión, el PER no es el mejor ratio de valoración. Si quieres que te muestre el mejor ratio para la mayoría de empresas y el más usado por grandes inversores, este vídeo debe llegar al menos a 60 likes. Así que suscríbete y te veo en el próximo vídeo, crack bursátil.